El hombre que lo tiene todo. El hombre que lo perdió todo. La pequeña mano que le entregó la única cosa que no podía comprar. A veces lo que no buscamos es lo único que nos completa. Descúbrelo. Y déjanos tu opinión en los comentarios. La lluvia caía en pesadas sábanas, empapando las calles de la ciudad en cuestión de segundos. Damián Torres había pasado todo el día encerrado en reuniones, pasando de un acuerdo de negocios a otro sin un momento de pausa. Apenas había levantado la vista de su teléfono cuando salió de la imponente sede del Grupo Torres, esperando que su chofer estuviera esperando como de costumbre. Pero tan pronto como sintió la lluvia helada empapar su traje hecho a medida, se dio cuenta de que algo andaba mal. Su chofer llegaba tarde. Maldiciendo por lo bajo, Damián miró a su alrededor en busca de refugio, pero la tormenta ya había inundado las aceras. La gente pasaba a toda prisa. Sus paraguas apenas se sostenían contra el viento. Su edificio de oficinas estaba detrás de él, pero regresar significaría soportar las miradas de sus empleados, el director ejecutivo, atrapado bajo la lluvia como un hombre común. No le gustaba parecer vulnerable, ni siquiera en algo tan trivial como el mal tiempo. Entonces, justo cuando estaba a punto de echar a correr, una pequeña figura llamó su atención. Una niña estaba parada cerca de la entrada de una pequeña tienda, acurrucada bajo un toldo. No podía tener más de 6 años, con un largo cabello castaño oscuro que se rizaba un poco en las puntas. Sus ojos azules, brillantes y claros, destacaban contra la penumbra de la tormenta. Sostenía un pequeño paraguas rosa en sus manos, uno que claramente era para un niño, no para un adulto. Damián no se habría detenido si ella no se hubiera movido hacia él. «Tenga, señor», dijo suavemente, extendiendo el paraguas hacia él. «Se va a mojar». Damián parpadeó, momentáneamente desconcertado por el gesto inesperado. No estaba acostumbrado a que la gente lo ayudara, especialmente extraños, especialmente un niño. Miró el pequeño paraguas, luego a la niña, que lo miraba con nada más que una tranquila bondad. «Tú te mojarás», señaló, agachándose un poco para encontrarse con su mirada. Ella se encogió de hombros, como si no importara. «Puedo esperar a mi mamá bajo el toldo». Algo en la forma en que lo dijo hizo que se le tensara el pecho. Había una tranquila confianza en su voz, del tipo que provenía de un niño que había aprendido a cuidarse a sí mismo de maneras que probablemente no debería. Dudó solo un momento antes de tomar el paraguas, sosteniéndolo con cuidado sobre su cabeza. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Clara». Él asintió, mirando hacia la tienda. «¿Y dónde está tu mamá?». «Trabaja aquí», respondió Clara, señalando hacia la tienda detrás de ella. «Está adentro, pero saldrá pronto». Damián miró a través del cristal. La tienda era pequeña, apenas algo más que una tienda de la esquina, y por lo que pudo ver, solo una persona trabajaba dentro. No podía verla con claridad, pero algo en la situación lo inquietó. Nunca había pensado mucho en la gente que trabajaba en lugares como este. Gente que pasaba horas detrás de los mostradores, mientras el resto de la ciudad pasaba por delante de ellos sin una segunda mirada. Exhaló, ajustando su agarre en el pequeño paraguas. «Tu mamá trabaja hasta tarde». Clara asintió. «A veces. La espero aquí, pero está bien. No me importa». Damián sintió una extraña pesadez en el pecho. No sabía por qué le molestaba tanto. ¿Por qué estaba parado aquí teniendo una conversación con una niña en medio de una tormenta? Pero algo en ella, en la forma en que hablaba tan llanamente, en la forma en que le había entregado un paraguas sin esperar nada a cambio, hizo que fuera imposible para él marcharse. Para un hombre que había pasado años construyendo muros a su alrededor,
Era una sensación desconocida. Antes de que pudiera decir algo más, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Y en el momento en que vio a la mujer que salió, todo dentro de él se congeló. Se le cortó la respiración. Su agarre se tensó instintivamente alrededor del paraguas. Porque parada allí, con un aspecto tan atónito como él se sentía, estaba Ana Gómez. Una mujer que no había visto en 6 años. Una mujer que había desaparecido sin dejar rastro. Y en ese instante, mientras su mirada pasaba de ella a Clara, la comprensión lo golpeó como una marea. Esta no era una niña cualquiera. Esta era su hija. Un pasado que golpea a Ana se congeló en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Damián. Por un segundo, pareció que podría darse la vuelta y correr, pero luego su mirada se desvió hacia Clara, parada a su lado con el pequeño paraguas rosa aún agarrado en sus manos. El color se le fue de la cara y respiró con dificultad mientras se acercaba, sus brazos alcanzando instintivamente a su hija. «Clara, cariño, ¿qué haces aquí afuera?» Su voz era suave pero tensa, como si estuviera luchando por mantenerse compuesta. Clara sonrió. «Mamá, le di mi paraguas. Se estaba mojando». La mandíbula de Ana se tensó mientras volvía su atención a Damián. «Ya veo». Damián apenas la escuchó. Su mente todavía estaba recuperándose del shock de verla de nuevo, de la tormenta de emociones que se estrellaba dentro de él. Su corazón latía con fuerza en sus oídos, mientras sus ojos parpadeaban entre Ana y Clara. El parecido era innegable. Las mismas suaves ondas castañas, los mismos delicados rasgos. Pero fueron los ojos lo que lo selló. Azules, brillantes, penetrantes. Sus azules, todo su cuerpo se puso rígido a medida que la comprensión se instalaba. Clara no era una niña cualquiera. Era su hija. Una oleada de ira surgió dentro de él, chocando con el shock que lo había dejado inmóvil. Agarró el paraguas con fuerza, obligándose a respirar, a concentrarse. Tenía 1000 preguntas, pero ninguna de ellas parecía superar el nudo en su garganta. Ana se movió incómoda bajo su mirada. «Damián», dijo. Su voz apenas un susurro. Habían pasado 6 años. 6 años de silencio. 6 años sin saber. 6 años, y ella nunca se lo había dicho. «¿Es mía?» Su voz era más baja de lo que pretendía, firme, pero llena de algo crudo y sin filtro. Ana se atragantó. Clara miró entre ellos, la confusión parpadeando en su rostro. «¿Mamá?» Ana se arrodilló junto a su hija, metiéndole un mechón de cabello húmedo detrás de la oreja. «¿Por qué no entras, cariño? Estaré allí en un minuto». Clara dudó, mirando a Damián por última vez antes de asentir. Le entregó el paraguas con una sonrisa brillante. «Puedes quedártelo, señor». Algo en la forma en que lo dijo hizo que le doliera el pecho. Forzó una sonrisa, su voz más suave cuando le habló a ella. «Gracias, Clara». Ella le hizo un pequeño gesto con la mano antes de entrar en la tienda. En el momento en que la puerta se cerró detrás de ella, el aire entre él y Ana se volvió pesado. La tormenta de afuera no era nada comparada con la que se estaba gestando dentro de él. «Respóndeme», dijo. Su voz más aguda ahora. «¿Es ella mía?» Ana dejó escapar un lento y tembloroso aliento. Sí, la palabra lo golpeó como un golpe físico. Dio un paso atrás, pasándose una mano por su cabello empapado por la lluvia. 1000 emociones lucharon por dominar. Ira, shock, incredulidad, dolor por los años que había perdido. «Nunca me lo dijiste». Su voz era tranquila, pero no suave. Ana se estremeció. «Quería hacerlo». Él soltó una risa amarga. «Pero no lo hiciste». Ella se encogió. «¿Tienes idea de lo que me quitaste?»
Su voz estaba subiendo ahora. Su compostura se desvanecía. 6 años, Ana. 6 años de su vida que nunca recuperaré. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero ella sacudió la cabeza rápidamente, obligándose a mantenerse fuerte. Pensé que estaba haciendo lo correcto. La mandíbula de Damián se apretó. ¿Lo correcto? Manteniendo a mi hija lejos de mí. Las lágrimas amenazaron con desbordarse, pero ella sacudió la cabeza. No lo entiendes, Damián. Tú no eras... Exhaló bruscamente, agarrándose las mangas de su abrigo. No eras el tipo de hombre que quería una familia. En ese entonces, todo se trataba de tu carrera, tu empresa, tu próximo acuerdo. Tenía miedo de que si te lo decía, me lo guardarías en resentimiento. Él la miró con incredulidad. ¿Así que en cambio simplemente desapareciste? No sabía qué más hacer. Damián dejó salir un lento aliento, tratando de calmarse, pero la rabia seguía allí, hirviendo bajo la superficie. Había pasado años creyendo que Ana simplemente se había marchado, sin saber nunca que ella había estado llevando a su hijo. Su hija. Una pequeña parte de él susurró que tal vez ella tenía razón. Tal vez el hombre que era en ese entonces no habría estado preparado. Pero nada de eso importaba ahora, porque él estaba preparado ahora. Se enderezó, su voz más tranquila, pero firme. Quiero conocerla, Ana dudó. Damián, no estoy preguntando, Ana. Su voz era inquebrantable, su decisión ya tomada. Ella es mi hija, y no voy a alejarme de esto. Los labios de Ana se separaron un poco, como si hubiera esperado una reacción diferente. Por un momento, simplemente lo miró, buscando en su rostro, tratando de leer lo que había debajo de su ira. Luego tragó, asintiendo lentamente. Está bien, no fue mucho, no fue suficiente, pero fue un comienzo. Si fueras Damián, ¿qué habrías hecho en ese momento? ¿Habrías reaccionado con rabia o habrías buscado entender? Coméntanos tu opinión. La confesión más dura. Damián había pasado toda su vida tomando decisiones calculadas. Cada movimiento de negocios, cada asociación estratégica, cada inversión. Había construido su imperio manteniéndose en control. Pero ahora, por primera vez, estaba entrando en algo completamente desconocido. Tenía una hija, una niña de 6 años, con ojos azules que reflejaban los suyos. Una niña que había estado viviendo su vida sin él, completamente inconsciente de que en algún lugar del mundo tenía un padre. Apenas recordaba cómo llegó a casa esa noche. Su mente estaba acelerada, los pensamientos chocaban, mientras trataba de procesarlo todo. Había estado tan concentrado en su trabajo, en expandir su negocio, en construir un futuro que pensaba que importaba. Y todo este tiempo, este había sido el futuro que nunca supo que tenía. Cuando Ana había accedido a dejar que fuera parte de la vida de Clara, podía ver la duda en sus ojos. Ella aún no confiaba en él, y no podía culparla. Por mucho que le molestara el hecho de que ella le hubiera ocultado a Clara, también sabía que Ana había tenido razón en una cosa. En ese entonces, probablemente no habría estado preparado. Pero ahora no había nada en el mundo que importara más que recuperar el tiempo que había perdido. A la mañana siguiente, se encontró parado fuera de la pequeña cafetería donde él y Ana habían acordado reunirse. Era un lugar tranquilo, escondido entre una fila de negocios locales, nada como los restaurantes de lujo a los que estaba acostumbrado. No estaba seguro de qué esperar cuando entrara, pero tan pronto como los vio sentados junto a la ventana, algo dentro de él cambió. Clara estaba coloreando en una servilleta con un crayón rojo, completamente concentrada
en cualquier dibujo que estuviera creando. Ana estaba sentada a su lado, con una taza de café en las manos, sus ojos recorriendo la habitación hasta que se posaron en él. Por un breve segundo, ella parecía insegura, como si no estuviera segura de que él realmente aparecería. Se acercó, dudando solo un momento antes de sacar la silla frente a ellos. Clara levantó la vista, sus ojos azules llenos de curiosidad, pero no de vacilación. Aún no sabía quién era él. No se daba cuenta de que el hombre sentado frente a ella se suponía que debía ser alguien importante en su vida. Ana se aclaró la garganta. «Clara, ¿recuerdas al señor de anoche? ¿El que te ayudó con tu paraguas?» Clara asintió. «¿El que se mojó todo?» Damián sonrió. «Sí, ese era yo». Clara ladeó la cabeza. «Hoy te ves más seco». Él se rió entre dientes. «Ese suele ser el objetivo». Ana dejó escapar un tranquilo aliento antes de volverse hacia su hija. «Cariño, tengo que decirte algo muy importante. Damián, él es tu papá». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, casi demasiado pesadas para procesarlas. Damián contuvo la respiración, observando a Clara de cerca, buscando cualquier señal de comprensión. Durante unos segundos, ella simplemente lo miró, sus pequeñas cejas fruncidas en pensamiento. Luego preguntó, ¿de verdad? Damián asintió, su voz más suave de lo que esperaba. Sí, de verdad. Clara parpadeó. Luego se volvió hacia Ana. ¿Como un papá de verdad? Ana tragó. Sí, mi amor, como un papá de verdad. Los pequeños dedos de Clara se curvaron alrededor de la servilleta que había estado coloreando. Volvió a mirar a Damián, estudiándolo con el mismo enfoque que le había dado a su dibujo hace solo unos momentos. ¿Dónde has estado? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Miró a Ana, que miró su café, como si no pudiera obligarse a decir nada. Damián inhaló profundamente. No sabía de ti, Clara. Si lo hubiera sabido, habría estado aquí antes. Clara no dijo nada de inmediato. Simplemente lo miró con esos ojos grandes y sabios, y por un segundo, se preguntó si le diría que se fuera. Entonces, tan rápido como se había quedado callada, recogió su crayón de nuevo y le deslizó la servilleta por la mesa. «Puedes colorear conmigo si quieres». El aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo, finalmente escapó. Cogió el crayón, girándolo entre sus dedos antes de mirar a Ana. Ella los observaba de cerca, su expresión ilegible. Clara golpeó la servilleta. «Pero no lo estropees». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Damián. «Haré lo mejor que pueda». Mientras se inclinaba y comenzaba a colorear, se dio cuenta de algo. Esto no iba a ser fácil. No iba a compensar mágicamente 6 años en una sola conversación. Pero Clara no lo estaba rechazando. Y eso era más de lo que podría haber esperado. La magia de lo cotidiano. Damián no había sabido qué esperar después de esa primera reunión con Clara. Había entrado en la cafetería sintiéndose como un extraño, inseguro de si ella siquiera querría hablar con él. Pero cuando le entregó ese crayón y le dijo que no estropeara su dibujo, algo cambió. Ella lo había dejado entrar, aunque solo fuera un poco. Ese pequeño momento había sido suficiente para convencerlo de una cosa. No se iría a ninguna parte. Al día siguiente, se encontró parado afuera del pequeño edificio de apartamentos donde vivían Ana y Clara. No se parecía en nada a los rascacielos de lujo a los que estaba acostumbrado, pero estaba bien cuidado, con macetas de flores que bordeaban los pequeños balcones y los débiles sonidos de un televisor que salían de una ventana abierta. No había sido invitado, no exactamente, pero después de salir del café el día anterior,
Ana había aceptado a regañadientes dejar que pasara más tiempo con Clara. Mientras levantaba la mano para llamar, dudó. Esto no era una sala de juntas, y no había un contrato que negociar. Esta era su hija, una niña que nunca había conocido, y ahora estaba parado en su puerta, esperando ganarse un lugar en su vida. Respiró hondo y llamó 2 veces. La puerta se abrió un momento después, y Ana estaba allí, con un aspecto sorprendido y cauteloso. Miró la hora en su teléfono antes de volver a mirarlo. «Llegas temprano». Damián sonrió un poco. «Pensé que era mejor que llegar tarde». Ella suspiró, pero se hizo a un lado, dejándolo entrar. El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban forradas con dibujos coloridos, algunos enmarcados y otros pegados al azar. Unos cuantos animales de peluche estaban esparcidos por el sofá, y había un débil olor a algo dulce en el aire. Galletas, tal vez. «Clara está en su habitación», dijo Ana, cruzándose de brazos. «Aún no sabe que estás aquí». Damián asintió, pasándose una mano por el cabello. «¿Cómo está?» Ana dudó. «Tranquila. Está pensando en las cosas. Hace muchas preguntas, pero así es ella». Él podía escuchar el borde protector en su voz. Ella no iba a permitir que él lastimara a su hija. No emocionalmente. De ninguna manera. Y aunque todavía estaba furioso porque ella le había ocultado a Clara durante tanto tiempo, respetaba eso de ella. Había criado a su hija sola, y eso no debió ser fácil. «Solo quiero una oportunidad, Ana», dijo, su voz baja pero firme. «Eso es todo lo que pido». Ella lo estudió durante un largo momento antes de finalmente asentir. «Está bien. Puedes entrar». Él la siguió por el corto pasillo hasta que llegaron a una pequeña habitación. La puerta estaba un poco entreabierta, y dentro, Clara estaba sentada en el suelo, arreglando cuidadosamente una fila de muñecas en una línea ordenada. Aún no los había notado, demasiado concentrada en cualquier mundo imaginario que estuviera creando. Ana se aclaró la garganta suavemente. «Clara, cariño, tienes una visita». Clara levantó la vista. Sus ojos azules se abrieron un poco cuando vio a Damián parado en el umbral. Lo miró por un momento antes de ladear la cabeza. «¿Regresaste?» Damián sonrió, entrando. «Dije que lo haría». Ella lo consideró por un segundo. Luego asintió como si aprobara su respuesta. «¿Quieres ayudar?» Señaló las muñecas. «Estamos haciendo una fiesta de té, pero una de ellas no tiene asiento». Damián levantó una ceja. «¿Cuál?» Clara señaló a una muñeca con el pelo rizado y un vestido amarillo brillante. «Ella. Es nueva, así que todavía no sabe dónde sentarse». Algo en la forma en que lo dijo le dolió el pecho. Lentamente se sentó en el suelo, sentándose frente a ella. «Bueno, creo que podemos resolver eso». Clara le entregó la muñeca, mirando con cuidado mientras él ajustaba su lugar en la fila. Ella estudió su trabajo por un momento, luego asintió en aprobación. «Así está mejor». Ana se apoyó en el umbral, con los brazos cruzados, una pequeña pero ilegible sonrisa en sus labios. Damián la vio mirándolo, pero no dijo nada. Sabía lo que ella estaba pensando. Estaba tratando de averiguar si él hablaba en serio, si realmente iba a estar allí, o si se iría en el momento en que las cosas se pusieran difíciles. Él no se iría a ninguna parte. Clara sirvió té imaginario en pequeñas tazas de plástico. Luego le entregó una. «Tienes que sostenerla con elegancia», le instruyó, demostrando al levantar su meñique en el aire. Damián sonrió, imitando sus movimientos. «¿Así?» Ella se rió. «Sí, esa es la manera elegante». Por primera vez desde que la conoció,
vio algo diferente en su expresión. Confianza. No era grande, todavía no, pero estaba allí. Y por primera vez en su vida, nada en el mundo se sintió más importante que ganársela. Lo que importa, Damián había pasado toda su vida haciendo tratos, construyendo un imperio y asegurándose de que nada se dejara al azar. Sin embargo, de alguna manera, se había encontrado sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación de un niño de 6 años, equilibrando cuidadosamente una taza de té de plástico entre sus dedos mientras participaba en una fiesta de té imaginaria. Era surrealista, y sin embargo, al mismo tiempo, se sentía como lo más importante que jamás había hecho. Clara estaba completamente en su elemento. Arreglaba sus muñecas en posiciones precisas, ajustando sus pequeñas tazas de plástico y asegurándose de que cada una tuviera la misma cantidad de té. De vez en cuando, lo miraba, como si midiera su participación, decidiendo en silencio si realmente estaba jugando o simplemente siguiendo su corriente. ¿Te estás divirtiendo?, preguntó, sus pequeñas manos alisando la falda de su muñeca favorita. Damián dejó su taza con cuidado y asintió. Creo que esta podría ser la fiesta de té más elegante en la que he estado. Clara se rió, claramente complacida con su respuesta. Es porque la planeé muy bien, dijo con orgullo. Solo las mejores fiestas de té tienen galletas, pero se nos acabaron. Damián miró hacia Ana, que estaba apoyada en el marco de la puerta, mirándolos con los brazos cruzados. Podía ver la forma en que lo estaba estudiando, la forma en que su expresión parpadeaba entre la diversión y la vacilación. Estaba esperando a ver si él se rompería, si se aburriría y decidiría que jugar a fingir con un niño no valía su tiempo. Ella no sabía que nada en su vida se había sentido más importante. Creo que puedo arreglar eso, dijo, volviéndose hacia Clara. ¿Qué tal si salimos y compramos unas galletas de verdad? Los ojos de Clara se iluminaron al instante. ¿De verdad? Damián asintió. Absolutamente. Pero tienes que prometer que elegirás las mejores. Ella sonrió. Siempre elijo las mejores. Ana se enderezó. Su expresión se volvió más cautelosa. Damián. Él se encontró con su mirada, sintiendo su vacilación. Todavía estaba tratando de proteger a Clara. Todavía tratando de averiguar si todo esto era temporal. No podía culparla por eso. Solo quiero llevarla a comprar algunas galletas, dijo suavemente. Nada más. Ana exhaló. Sus dedos se tensaron alrededor de sus mangas. Luego, después de una larga pausa, asintió. Está bien. Clara vitoreó e inmediatamente agarró su mano, tirando de él hacia la puerta con más fuerza de la que esperaba para alguien tan pequeño. ¡Vamos! ¡Vamos! Él se dejó arrastrar, una pequeña risa escapando mientras la seguía afuera. Ana agarró su abrigo y sus llaves, claramente sin dejar que se fueran a ninguna parte sin ella, y en cuestión de minutos, estaban caminando por la calle hacia una pequeña panadería a unas pocas cuadras de distancia. La lluvia había cesado, pero el pavimento aún estaba húmedo y el cielo estaba surcado por los últimos toques de la luz solar que se desvanecía. Clara prácticamente saltó por delante, sosteniendo las manos de ambos mientras agitaba los brazos emocionada. «Me gusta este lugar», dijo, señalando la panadería mientras se acercaban. «Tienen galletas de chispitas». Damián sonrió. «Eso suena como la mejor clase de galletas». Clara asintió seriamente. «Lo son», cuando entraron. El olor a pan recién hecho y a azúcar llenó el aire. Clara inmediatamente pegó sus manos al mostrador de cristal, escaneando las filas de galletas con intensa concentración. La joven detrás del mostrador le sonrió antes de mirar a Damián. «Parece que habla en serio», dijo la mujer con una pequeña risa. Damián sonrió. «Es una profesional».
Clara se volvió hacia él con un asentimiento exageradamente serio. Tienes que elegir sabiamente. Él se agachó a su lado, bajando la voz como si estuvieran tomando una decisión de alto secreto. ¿Cuáles son las ganadoras? Clara señaló una bandeja cerca del centro. Las de chispitas, y tal vez las de chispas de chocolate. Damián se puso de pie y le hizo un gesto a la empleada. Tomaremos una docena de ambas. El rostro de Clara se iluminó, y Ana, que había estado observando en silencio, sacudió la cabeza con una pequeña sonrisa. ¿La vas a consentir? Damián la miró. Se lo merece. Algo parpadeó en la expresión de Ana. Algo más suave, pero no discutió. Una vez que las galletas estuvieron empacadas en una pequeña caja, Damián le entregó la bolsa a Clara. Ella la sostuvo con cuidado, como si fuera algo precioso, y por un momento, simplemente lo miró, como si tratara de entender algo. «Hola, señor», preguntó después de un momento. Damián levantó una ceja. «Sí», ella dudó, moviéndose sobre sus pies. «¿Estarás aquí mañana?» Su pecho se tensó, y no dudó ni un segundo. «Sí». Clara lo estudió por otro momento antes de asentir, como si decidiera creerle. Luego volvió a agarrar su mano. «Está bien. Vamos a comer galletas». Mientras caminaban de regreso al apartamento, Damián sintió que algo se instalaba dentro de él. Era pequeño, apenas perceptible, pero estaba allí. Este era el comienzo de algo real. El valor de la soledad. Damián siempre había creído que las relaciones, ya sea en los negocios o en la vida, se construían sobre la confianza. Pero la confianza no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Tenía que ganarse, pieza por pieza, momento a momento. Y en ese momento estaba parado en medio de la pequeña cocina de Ana, dándose cuenta de cuánto trabajo tenía por delante. Clara estaba sentada en la mesa, felizmente masticando una galleta de chispitas. Sus pies colgaban debajo de la silla. Sus manos ya estaban cubiertas de migas, pero a ella no parecía importarle. Se veía completamente a gusto, como si fuera lo más natural del mundo tenerlo sentado frente a ella. Ana, por otro lado, estaba apoyada contra el mostrador, con los brazos cruzados, mirándolo con cuidado. No había dicho mucho desde que regresaron de la panadería. Lo estaba dejando estar allí, dejándolo pasar tiempo con Clara, pero la tensión en sus hombros le decía que todavía estaba esperando que algo saliera mal. Clara dio otro mordisco a su galleta y ladeó la cabeza hacia él. «¿Tienes una casa?» Damián parpadeó ante la inesperada pregunta. «Sí, la tengo». Sus cejas se fruncieron ligeramente. «¿Es una casa grande?» Dudó antes de responder. «Es bastante grande». Clara asintió pensativamente. ¿Es solitaria? La pregunta lo golpeó más fuerte de lo que debería. Nunca había pensado en su casa de esa manera. Era elegante, moderna y meticulosamente diseñada, pero nunca se había sentido sola para él. Al menos, no hasta ahora. A veces, admitió, Clara se lamió un poco de glaseado de los dedos, considerando su respuesta. «Deberías conseguir un pez». Damián se rió entre dientes. «¿Un pez?» Ella asintió, completamente seria. «Sí. No hablan, pero son buena compañía». Ana soltó una risa tranquila desde el mostrador. «A Clara le encantan los peces». Clara sonrió. «Sí. Son mis favoritos». Damián se inclinó un poco hacia adelante, apoyando los brazos en la mesa. «¿Qué pasa si no sé cómo cuidar de un pez?» Clara se quedó sin aliento, como si acabara de admitir algo escandaloso. «Eso es muy fácil. Solo tienes que darles de comer y hablarles para que no se sientan tristes». Él sonrió. «¿Entonces tendría que hablar con el pez?» Clara asintió. Luego tomó otra galleta. «Sí. De lo contrario, ellos también se sienten solos». Algo en su inocencia,
su lógica simple, hizo que se le tensara el pecho. Había pasado años rodeándose de las personas más poderosas del mundo, personas que hablaban en tratos y contratos y negociaciones. Pero aquí estaba esta pequeña niña, explicándole casualmente que la soledad podía resolverse con algo tan simple como hablar con un pez. Ana finalmente habló. Tiene un punto. Tiendes a hablar solo cuando estás pensando. Damián la miró. Eso es diferente. Ana se encogió de hombros. ¿Para un pez, no? Clara se rió, encantada con la idea. Damián dejó salir un lento aliento, viendo a las dos interactuar. Tenían su propio ritmo, su propio pequeño mundo en el que él apenas se estaba adentrando. Y por primera vez en mucho tiempo quería entrar. Tal vez consiga uno, dijo finalmente. Clara aplaudió. ¿Puedo ayudarte a elegirlo? Damián sonrió. Claro, ella sonrió, completamente satisfecha con este giro de los acontecimientos. Ana sacudió la cabeza, pero había algo más suave en su expresión ahora, algo menos cauteloso. Damián se reclinó en su silla, viendo a Clara, mientras hablaba felizmente sobre todos los diferentes tipos de peces que podían conseguir. Ella lo estaba dejando entrar, poco a poco. Y por primera vez en su vida, no quería apresurar ni un solo segundo. La promesa Damián nunca había pensado que un viaje a una tienda de mascotas se sentiría como un momento tan importante en su vida. Sin embargo, allí estaba, caminando junto a Clara mientras ella lo guiaba por los pasillos, su pequeña mano envuelta con fuerza alrededor de la suya. Prácticamente rebotaba de emoción, sus ojos escaneando los tanques llenos de diferentes tipos de peces, señalando cada uno como si fuera una experta. «Ese es demasiado pequeño», dijo, deteniéndose frente a un tanque lleno de pequeños peces de neón. «Y ese nada demasiado rápido», señaló a otro. «Y ese parece gruñón». Damián sonrió. «¿Gruñón?» Clara asintió seriamente. «Sí, no quieres un pez gruñón, no les gusta la compañía». Él se contuvo de reír, mirando a Ana, que los observaba con ojos divertidos. Ella se había mantenido mayormente callada durante el viaje, dejando que Clara tomara el control. Era obvio que todavía estaba procesando lo rápido que las cosas habían cambiado en la última semana, lo repentinamente que Damián se había convertido en parte de su mundo. Él sabía que ella estaba esperando que él metiera la pata, que se echara atrás, que decidiera que esto era demasiado para él. Él no se iba a ninguna parte. Clara se quedó sin aliento de repente, tirando de su mano. Ese presionó sus pequeñas manos contra el cristal de un tanque cerca del centro del pasillo. Dentro, un pequeño pez beta azul nadaba perezosamente. Sus aletas se arrastraban detrás de él como seda. Damián se agachó a su lado. «¿Por qué ese?» Clara sonrió. «Porque se ve elegante. Y es azul, como nuestros ojos». Algo en su pecho se tensó con sus palabras. Ana exhaló suavemente detrás de ellos. «¿De verdad vas a hacer esto?» Damián se giró para mirarla. Suena sorprendida. Ella se movió un poco, cruzándose de brazos. «Supongo que lo estoy. Simplemente no pensé que fueras el tipo de persona que tendría una mascota». Damián volvió a mirar a Clara, que ahora estaba felizmente hablando con el pez a través del cristal. «No lo era», admitió, «pero tampoco era el tipo de persona que tendría una hija. Las cosas cambian». La expresión de Ana se suavizó, pero no dijo nada. Unos minutos después, el empleado metió cuidadosamente el pez en una pequeña bolsa de plástico, entregándosela a Clara. Ella lo acunó con cuidado, mirándolo con ojos brillantes. «Necesita un nombre». Damián pensó por un momento. «¿Qué tal Finn?» Clara ladeó la cabeza. «Finn», pronunció el nombre varias veces, probándolo antes de asentir.
Me gusta. Mientras caminaban hacia la caja, Damián notó con qué naturalidad Clara se agarraba a su mano ahora, como si siempre lo hubiera hecho. Era algo tan simple, pero significaba más para él de lo que podía explicar. Ana también debió notarlo porque cuando la miró, ella los observaba con algo ilegible en sus ojos. Después de que pagaron por el pez y todos los suministros que necesitaban, salieron. La fresca brisa de la tarde los rozaba. Clara se adelantó un poco, sosteniendo la bolsa con Finn cuidadosamente en ambas manos. Damián se volvió hacia Ana, su voz más baja para que Clara no pudiera escuchar. «Todavía no crees que me quedaré, ¿verdad?» Ana suspiró, metiéndose un mechón de cabello suelto detrás de la oreja. «Quiero hacerlo, Damián, pero he hecho esto sola durante 6 años. No sé cómo simplemente dejarte entrar». Damián no dudó. «Entonces déjame demostrártelo». Ella lo miró, sus ojos marrones buscándolo, buscando algo. Tal vez seguridad, tal vez certeza. Finalmente, asintió. «Está bien». No fue un gran gesto. No fue una promesa envuelta en palabras floridas. Pero fue un paso. Y eso era todo lo que necesitaba. Un futuro inesperado. A la semana siguiente, Damián se encontró parado en el pequeño apartamento de Ana, observando con cuidado cómo Clara se inclinaba sobre la pecera, su nariz casi pegada al cristal. Finn, ahora instalado en su nuevo hogar, nadaba perezosamente por el agua, ajeno a la importancia de su presencia. Clara había pasado casi 1 hora asegurándose de que todo fuera perfecto, colocando las pequeñas decoraciones exactamente donde las quería, ajustando la temperatura del agua con la ayuda de Ana, e incluso susurrando a Finn para asegurarse de que se sintiera bienvenido. Damián nunca había visto a un niño tan involucrado en algo tan pequeño. Pero tal vez no se trataba solo del pez. Tal vez esta era su forma de procesarlo todo, de adaptarse al hecho de que de repente tenía un padre en su vida. Ana se apoyó contra el mostrador de la cocina, mirando desde la distancia. Había estado más callada de lo habitual esa noche, y Damián podía decir que todavía estaba luchando con el cambio en sus vidas. Ella había pasado 6 años creyendo que tenía que hacer esto sola. Dejarlo entrar no iba a suceder de la noche a la mañana. Clara finalmente se alejó de la pecera y saltó al sofá, subiendo al lado de Damián, sin dudarlo. La primera vez que él había venido aquí, ella había dudado, manteniendo su distancia, mirándolo con cuidado como si tratara de averiguar si era real. Ahora, se desplomó a su lado como si fuera lo más natural del mundo. Apoyó la cabeza contra su brazo, dejando escapar un pequeño suspiro. A Finn le gusta su nueva casa. Damián sonrió. Yo también lo creo. Ella lo miró. Lo cuidarás bien, ¿verdad? Él asintió. Claro, tendrás que revisarlo a veces, para asegurarte de que lo estoy haciendo bien. Clara sonrió. ¿Puedo hacer eso? Ana se acercó entonces, sentándose al otro lado del sofá. No dijo nada al principio. Solo observó a Clara mientras se apoyaba contra Damián. Había algo vulnerable en sus ojos, algo que le dijo que todavía tenía miedo de creer que esto era real. Clara bostezó. Sus pequeños dedos se curvaron en la manga de su camisa. ¿Podemos hacer esto de nuevo mañana? Damián sintió que algo se tensaba en su pecho. Antes de que pudiera responder, Ana habló. Mañana no, cariño. Damián tiene que trabajar. Clara frunció el ceño ligeramente, pero no se separó. ¿Volverás después? Damián se encontró con la mirada de Ana sobre la cabeza de su hija. Sabía lo que ella estaba esperando. Sabía que este era el momento que realmente importaba. Estaré aquí, dijo firmemente, todos los días, mientras me quieras.
Clara consideró sus palabras por un momento antes de sonreír, satisfecha. Ana exhaló lentamente, mirando sus manos antes de finalmente hablar. «Estoy tratando de creer que esto es real», admitió suavemente. Damián se acercó, apoyando su mano ligeramente sobre la de ella. «Lo es». Ella lo miró entonces, y por primera vez desde que él se había enterado de la verdad, vio algo cambiar en su expresión. No vacilación, no duda, esperanza. La pequeña voz de Clara rompió el silencio. «¿Papá?» A Damián se le cortó la respiración. La había escuchado llamarlo así una vez antes, pero esta vez fue diferente. Esta vez sintió que ella lo sabía. Tragó con fuerza, obligándose a mantener la voz firme. «Sí, cariño». Clara volvió a bostezar. Sus ojos se cerraron mientras se acurrucaba más cerca de él. «Me alegro de que estés aquí». Damián cerró los ojos por un momento, dejando que esas palabras se instalaran profundamente en su pecho. Había pasado toda su vida construyendo algo que pensaba que importaba. Había creído que el éxito se medía en poder, en riqueza, en control. Pero sentado aquí, con su hija acurrucada contra él, con Ana finalmente dejando que sus muros se resquebrajaran un poco, se dio cuenta de que se había equivocado. Esto era lo que importaba, y no iba a desperdiciar otro segundo. Un final inesperado. El final de esta historia es conmovedor y profundamente satisfactorio, porque no se trata solo de que Damián descubra que tiene una hija. Se trata de redención, segundas oportunidades y el poder de elegir a la familia. Damián comienza como un hombre que aparentemente lo tiene todo: riqueza, poder y control. Pero a través de Clara, se da cuenta de que nada de eso se compara con lo que le ha faltado. Su viaje no se trata solo de reclamar un título como padre. Se trata de demostrar, a través de acciones en lugar de palabras, que es alguien que se presentará, día tras día, sin importar lo que pase. El papel de Ana es igual de vital. No es solo un obstáculo o un interés amoroso. Es una madre que ha pasado 6 años protegiendo a su hija de la única manera que sabía. Su vacilación no se trata de castigar a Damián, sino de asegurarse de que Clara no sufra. Ver cómo lentamente lo deja entrar, permitiéndose volver a tener esperanza, es tan poderoso como la transformación de Damián. Pero el verdadero corazón de la historia es Clara. Ella es el puente entre ellos, el alma inocente que simplemente quiere amor y estabilidad. Su tranquila confianza, su disposición a aceptar a Damián sin cuestionarlo, y la simple forma en que lo llama papá al final, eso es lo que hace que la resolución sea tan emotiva. Esta no es una historia sobre un hombre que de repente se convierte en padre de la noche a la mañana. Se trata de ganarse ese lugar, de sanar viejas heridas y de darse cuenta de que la familia no se trata del tiempo que has perdido, sino de los momentos que te niegas a perder en el futuro. La escena final, donde Clara se duerme contra Damián, es una representación perfecta de eso. No es dramática, no es grandiosa, es simplemente real, y a veces los momentos más tranquilos son los que más significan.